Bueno, buenas tardes para todos. Como me presentó Rayleigh, mi nombre es Felipe y agradezco a Sinergia y a la incubadora por el espacio para hacer esta presentación. Vengo trabajando como mentor desde hace algunos meses, acompañando emprendimientos en sus primeras etapas de desarrollo. Y hoy tratamos de sistematizar algunos conocimientos que creemos importantes que todo emprendedor maneje a la hora de comenzar su emprendimiento, lanzar su emprendimiento y hacerlo desarrollar desde el punto de vista comunicacional. Y el primero que quiero hablar con ustedes es la construcción de confianza para un emprendimiento. Traje algunos datos antes como para ir entrando en calor respecto a el barómetro de confianza que saca Edelman. Edelman es la multinacional más importante en relaciones públicas. No relaciones públicas como la tenemos entendida en Uruguay, sino relaciones públicas como la disciplina para construir relaciones con nuestras audiencias claves. Y traigo algunos datos que me parece relevante que conozcan a la hora de desarrollar un emprendimiento y hacerlo y construir confianza. ¿Cuáles son las áreas que generan, cuáles son los voceros que generan más confianza a la hora de comunicarse? En primer lugar están los académicos o los expertos, básicamente los expertos o técnicos de compañías, casi en el mismo porcentaje. Y en tercer lugar, alguien como tú. Estas son las personas que a la hora de hablar frente a una cámara, un diario, una nota digital o ante una audiencia generan más confianza. ¿Y quién es alguien como tú? Alguien como tú básicamente son usuarios, personas comunes y corrientes en las cuales, que opinan, a las cuales le pedimos opinión y que su comentario o opinión le asignamos una confianza mayor que si fuese un representante de una ONG, un analista, un empleado, un CEO o un funcionario público. En segundo término, ¿cuáles son, y esto es una excelente noticia para las startups, cuáles son las empresas que generan más confianza? Las empresas familiares y las pymes. Esto es algo muy bueno para alguien que va a desarrollar un emprendimiento con una compañía pequeña. Y luego aparecen las grandes empresas y multinacionales. Tercer elemento, la prensa genera 5 veces más confianza que la publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Es un dato no menor a la hora de yo pensar en mi proceso de lanzamiento de mi producto o servicio, en qué voy a destinar la energía y los recursos, en la prensa o en la publicidad. Bueno, los datos nos están diciendo de que la gente le asigna más confianza, cree más en los artículos de prensa que en la publicidad. ¿Y por qué pasa esto? Básicamente porque hay una tercera parte que valida de alguna manera lo que yo estoy diciendo. Y por último, y acá es el dato por último, pero no el menor, sino que es el más relevante. Este es en base al barómetro que se corrió este año, 2015, con datos de Latinoamérica. Y la principal conclusión que saca el barómetro este año, no dije, pero este es un barómetro que se corre con líderes de opinión de todo el mundo, cerca de 2.500 líderes de opinión de todo el mundo. La principal conclusión que saca el barómetro este año es: para innovar es clave generar confianza. La confianza es un elemento fundamental a la hora de desarrollar un emprendimiento que está basado en la innovación. ¿Y cómo puedo hacer yo si tengo un emprendimiento innovador y quiero generar confianza? Bueno, definen los 4 caminos más interesantes o los que tienen mejores resultados el barómetro. El primero, publicar resultados y revisiones. El segundo, asociarnos con una institución académica. El tercero, realizar ensayos o pruebas. Y el cuarto, asociarnos con una ONG. Básicamente son 4 acciones que lo que hacen en su mayoría es que se valida la innovación que estoy desarrollando por una tercera parte que no soy yo. ¿Qué quiere decir esto? No soy yo el que habla y dice que la innovación funciona. Hay otra persona, otro actor que me valida. Una persona, un usuario, alguien académico, alguien que representa una institución la cual le confío, le tengo confianza. Pero ¿cómo hago yo para generar confianza? ¿Cómo hago? Está todo muy lindo, ¿con qué se come esto? Bueno, hoy vamos a ver 4 líneas claras para construir, que ustedes se puedan construir como voceros estratégicos y generen relaciones de confianza con sus audiencias. Básicamente vamos a ver temas de comunicación no verbal, una línea de construcción de historias, preparación y conocimiento de los medios. En 7 segundos, ustedes ya están generando un prejuicio en cualquier otra persona que conozcan. Ustedes, a los 7 segundos de que yo empecé a hablar, o los que me estaban mirando mientras que tomaba un café, ya generaron un prejuicio sobre qué era yo.
Si era un tipo simpático, si era buen tipo, si era un vendehumo o si la verdad me iba a morfar una charla de media hora de algo que no era interesante. Luego de esos 7 segundos, ese prejuicio se elimina o se regenera, se consolida. Y así sucesivamente a lo largo que va pasando el tiempo. ¿Ah? Ahora, ¿cómo se genera ese prejuicio? ¿En base a qué? ¿O qué información recibo yo para generar ese prejuicio? Bueno, básicamente hay 3 elementos, ¿tá? Y que, contrario a lo que uno podría llegar a pensar, se generan, la información que yo recibo de los individuos está más centrada en las claves paralingüísticas y el lenguaje corporal, y no en lo que la persona dice. Normalmente, cuando nosotros vamos a preparar una interacción, una comunicación, nos centramos en preparar ¿qué? Lo que vamos a decir, las palabras que vamos a usar. Bueno, señores, les cuento algo, no es eso lo clave a la hora de generar interacciones o comunicaciones estratégicas, sino que es mucho más importante preparar la forma en la cual voy a comunicarme y controlar el cuerpo, ¿ah? O lo que mi cuerpo emite y comunica. Y acá vamos básicamente, esto de lo que nos habla es que nosotros podemos manejar y monitorear lo que nuestro yo hace en la comunicación. ¿Ah? Y les traigo algunos ejemplos que me parecen interesantes para repasar. Cristina Kirchner, cuando en el caso, esto es algo bastante reciente, el caso del asesinato de Nisman, no sé si se recuerdan, pero demoró como 15 días, luego de muchas críticas y denuncias, en salir a hablar públicamente. Cristina Kirchner en ese momento decide modificar la forma en la cual hace conferencias de prensa. Ella siempre tuvo un formato tradicional detrás de un escritorio con el mismo encuadre y genera algunas modificaciones. En primer lugar, aparece no tras del escritorio, sino que muestra que está en silla de ruedas. En segundo lugar, muestra que tiene un yeso ortopédico. Una órtesis. ¿Se dice así, órtesis? Bueno, tenemos acá un experto en desarrollo de prototipos. En tercer lugar, sale de blanco, y no sé si se fijan, acá no se percibe bien, pero tenía transparencias. En cuarto lugar, aparece la ley por la cual se estaba discutiendo derogar, que era la disolución de la SI, el Servicio de Inteligencia, subrayado y con fluo, demostrando que había estado trabajando, marco institucional con la bandera argentina, y 2 elementos que hablan de futuro y alegría y felicidad, como son el momento en el cual ella gana las elecciones con su ex esposo, con su esposo fallecido, y un marco verde de esperanza y futuro prominente. Básicamente son 2 elementos de comunicación no verbal que se intenta manejar de una forma, yo entiendo, muy burda. La comunicación política ha estado empapada de este tipo de cosas. Váyanse, hay casos en la Segunda Guerra Mundial que no se usan porque no son políticamente correctos, de grandes comunicadores y otras cosas, además de ser grandes comunicadores, que utilizaban al dedillo la comunicación interpersonal y la comunicación no verbal. Si no, fíjense, el saludo que hacen los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, básicamente, que hacen un saludo como extendiendo el brazo, es un movimiento que marca el poder. No el poder por el puño, sino el poder por agrandar el espacio que uno maneja. El espacio que uno... ¿Vamos 20 minutos? Sí. No, es lo que pasa. Me asustaste. Perdón. Sino el espacio que uno maneja. Esto viene del mundo animal, fíjense, los gorilas, las serpientes, los leones, para demostrar poder e intimidar a quien fuere, a su interlocutor, básicamente tratan de ganar espacio. Y esto es algo que nosotros tenemos innato. Estas condiciones de comunicación no verbal vienen con nosotros desde que nacemos. Si no, fíjense, en los Juegos Paralímpicos, cuando un ciego gana una carrera, al igual que cualquier persona cuando gana una carrera, levanta los brazos y celebra. Eso no lo vio en ningún lado y no lo aprendió en ningún lugar. Sale innato en la naturaleza humana. ¿A qué voy con todo esto? Que son elementos que podemos manejar, controlar y monitorear para generar interacciones que sean estratégicas para nuestros objetivos. ¿Tá? Empiecen a evaluarse qué es lo que ustedes están comunicando en sus posturas, en sus formas de comunicarse, en sus formas de interrelacionarse. Otro caso concreto, y es histórico y que se utiliza muchísimo, es el caso en el cual Kennedy gana las elecciones a Nixon, básicamente por la realización de un debate, primer debate televisivo. Y les cuento rápidamente, la forma en la cual prepararon los 2 políticos esta interacción en realidad fue completamente distinta.
Kennedy, por su lado, había pasado durante 3 o 4 días en un spa, en un hotel, descansando, relajándose y preparando esa interacción. Por el otro lado, Nixon se había bajado un avión hacía 15 minutos cuando se fue al estudio de televisión a hacer la entrevista y además venía de un trajín de campaña muy duro y complejo y con un dolor, un problema de salud. Todo eso se vio en la televisión y la audiencia americana terminó inclinando la balanza para que ganara Kennedy por la comunicación no verbal. Las ideas en realidad no tenían tantas diferencias. Básicamente, y como resumiendo este módulo, somos signos y símbolos. En la medida que sepamos controlar, manejar y monitorear, vamos a ser como elementos nosotros mismos como seres mucho más potentes a nivel comunicacional. Esto termina influyendo en que nos inviten a tomar una cerveza, en que una persona nos diga que sí a una cita, que alguien nos contrate en un trabajo o que cerremos una venta. Estos elementos juegan un papel importante a la hora de interactuar con otras personas. Segundo elemento, tratemos de contar historias. Y esto es algo que yo siempre manejo con los emprendedores cuando tienen que hacer una interacción pública. Está todo bien con lo que me estás diciendo. Ahora, ¿cuál es la historia que querés contar? Esto a mí me pasaba muchísimo en mi primer trabajo en agencia. Mi jefe, cada vez que yo pensaba que escribía muy bien, que tenía una prosa muy linda, cada vez que yo escribía un comunicado, se lo llevaba a mi jefe y mi jefe me lo bochaba. Y la respuesta era siempre la misma. Felipe, ¿cuál es la historia que querés contar? Y yo me iba para atrás con la cabeza agacha y pateando piedras. Hoy en día, cada vez que redacto un texto o preparo una interacción pública, siempre trato de definir cuál es la historia que quiero contar. ¿Y por qué esto es importante? En primer lugar, porque hay un ruido de información. Hoy en día hay muchas empresas comunicando mensajes muy similares en los mismos espacios, por lo cual hay una pelea por el lugar. En segundo término, hay múltiples pantallas. Y las múltiples pantallas, lo vamos a ver en el segundo módulo, tienen un consumo completamente distinto al que se tenía históricamente. Y hay cambios y modificaciones en las formas de consumo. Las formas en las cuales las audiencias consumen hoy los medios son mucho más breves, menos tiempo, en diferentes lugares, con mayores intervalos de tiempos cortados, por lo cual las historias tienen que ser rápidas, cortas y concisas. ¿Por qué historias? Porque básicamente la humanidad se ha comunicado en base a historias, es la forma social de compartir el conocimiento más utilizado, de generación en generación. La humanidad se ha comunicado contando historias y contando valores o transmitiendo conocimientos centrados en esas historias, porque es la estructura universal de comunicación. Bien, básicamente esto de lo que habla y a nivel comunicacional en la industria de la comunicación se le llama storytelling, que es la capacidad de construir una historia a partir de lo que yo quiero contar. El storytelling es la técnica empleada para contar una historia desde un punto de vista narrativo, ayudando a conectar el mensaje con las audiencias. Y básicamente esto tiene que tener algunos elementos que tiene la narrativa tradicional del contar historias. Tiene que haber un benefactor, tiene que haber una meta, un goal, lo que se le llama en inglés, un objetivo. Tiene que haber un beneficiario, alguien al cual yo le cambio la vida. Tiene que haber un soporte, que puede ser la tecnología, puede ser un desarrollo, puede ser muchas cosas. Tiene que haber un héroe que solucione algo y tiene que haber un malo. Y esto es clave. Si no hay un desafío, no hay historia. Si no hay un problema, no hay historia. Si no hay un malo, no hay historia. Básicamente la industria del entretenimiento lo ha entendido muy bien y ha utilizado, si se ponen a fijar en la industria cultural, lo podemos ver repetido y replicado en todas las plataformas y soportes que se le puedan ocurrir. Ahora, ¿qué pretende usted de mí? Todo bien, está divino Toy Story, todo espectacular. Ahora, yo tengo una empresa que vende prototipos ortopédicos. ¿Cómo construyo una historia? Bien, señores, es muy simple. Tenemos que hacer pensar algo. Tenemos que tratar de definir qué es lo que nosotros queremos que la audiencia piense una vez que escucha nuestra historia. ¿Está? Eso es algo clave que tenemos que definir antes de definir la historia. En segundo lugar, tenemos que hacer que sienta algo. Las emociones están mucho más vinculadas a los conocimientos que nosotros apropiamos que el raciocinio. Me puedes tirar un montón de datos. Ahora, si me hiciste sentir algo, es mucho más factible que te recuerde. Y eso es algo muy importante a la hora de construir historias. Si no logro tocar alguna fibra íntima de los sentimientos,
el objetivo de hacer que la historia se apropie en la audiencia va a ser mucho más difícil. Y por último, y no menor, y algo que siempre los comunicadores, no quiero hacer generalidades, que mucha gente se olvida, es el call to action o el hacer. ¿Qué quiero que la audiencia haga inmediatamente después de que escuche mi historia? ¿Qué quiero? ¿Que me mande un mail? ¿Que salga a la calle con una pancarta? ¿Que, no sé, que pinte una pared? ¿Que convenza a otra persona de algo? ¿Que me llame por teléfono y me compre un servicio? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Porque nuestra historia, ¿saben qué? Tiene que estar al servicio de eso que yo quiero lograr. ¿Qué debe tener mi storytelling? Básicamente tiene que tener el relato de un suceso donde hay un desafío, debe ser creíble, debe ser fácil de entender, debe involucrar a las audiencias, debe ser interesante y los dos elementos más importantes, el call to action, que veníamos hablando, y el mensaje clave. Eso es otro elemento muy importante a la hora de construir historias. Mis historias tienen que tener, ¿qué? Mi mensaje clave. Los mensajes claves son ciertas definiciones que ahora vamos a ver qué deben contener, pero deben estar siempre incluidos en toda plataforma comunicacional que desarrollemos. No importa si es el texto de una página web, no importa si es la preparación de una entrevista, no importa si es un comentario en un blog. Siempre que yo salgo a interactuar, debo incluir mis mensajes claves. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, y un elemento que yo creo que es importante o muy potente a la hora de generar mis historias es el hecho de contar anécdotas. Las anécdotas son algo que remueven, son algo que son familiares para todo el mundo recuerda una anécdota y ayudan a tocar esas fibras emocionales que hablábamos. De hecho, parte del proceso que como mentor he tenido que ajustar ciertas anécdotas con emprendedores, no para mentir, sino para que la anécdota se centre en contar lo que vos querés contar. Yo te puedo contar una anécdota que dure 15 minutos. Ahora, de esos 15 minutos, lo único que me interesa es que te quede claro o apoyar tal y cual mensaje. Bueno, modifiquemos, readaptemos, recortemos esa anécdota para que contenga esos mensajes. Únicamente, todo el resto sobra. No hagamos ruido de comunicación. Centrémonos en lo que es estratégico. Entonces, ¿las anécdotas se pueden retocar? Por supuesto que se pueden retocar. Siempre y cuando sean reales y hayan sucedido. Y además las anécdotas es algo que los emprendedores utilizan muchísimo a la hora de contar cómo, es la típica pregunta que te hace un periodista, ¿cómo arrancó este emprendimiento? Bueno, y ahí cuenta la anécdota. Bueno, ¿qué es lo que mi anécdota debería transmitir? Piénsenlo y adapten esa anécdota, sin mentir, contando la anécdota real, pero que sea estratégica. Y acá les traigo un ejemplo. Este es un caso de una comunicación que hizo una ONG, en la cual en una cuenta una historia y en otra da un montón de datos. No voy a entrar a contarles en detalle cuáles son porque estamos cortos de tiempo, pero básicamente la comunicación que se centró en contar una historia de una persona que necesitaba esa donación obtuvo 50% más de donaciones que la otra que hablaba de una problemática social y cultural muy grave de un país entero. En la otra simplemente nos centrábamos en el caso y la historia de una persona. ¿Y cómo desarrollan las empresas y las marcas la construcción de historias? Simplemente les traigo un caso y un ejemplo, de un comercial. De hecho es el comercial que dentro de la industria publicitaria es como los comerciales, es como el comercial más galardonado a nivel histórico. Es un comercial, de los primeros comerciales que hace Mac para vender computadoras. Y miren cómo Mac decide vender computadoras. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created for the first time in all history a garden of pure ideology where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh.
And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bueno, básicamente en esta plataforma, Mac cuenta una historia, no sé si, ¿ya conocían la publicidad? Bien, perfecto. Básicamente lo que hace es contar un relato, para transmitir ciertos valores institucionales que iban asociados con esa marca. Como que somos disruptivos, somos revolucionarios, modificamos el status quo y a su vez somos muy tecnológicos. Entonces, ¿qué conclusión quiero dejar de esta sección o parte? Es que debemos controlar, debemos diseñar historias sobre nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio, que sean estratégicas. Las historias tienen las partes que tienen cualquier historia narrativa y que le contamos a nuestro hijo, nuestro sobrino o nuestro primo. Tienen todas esas secciones y debemos tratar de llevar nuestro producto, servicio o desarrollo de nuestro emprendimiento a esos componentes y tratar de completar esos casilleros. Recuérdenlos. ¿Quién es el héroe? ¿A quién estoy beneficiando? ¿Cuál es el soporte? O sea, puede ser la tecnología, puede ser un desarrollo, una innovación. ¿Cuál es el soporte? Y hay algunos elementos más que ahora no estoy recordando, pero el componente clave y que no puede faltar en cualquier construcción de historias es el desafío, el villano o algo que voy a solucionarle a alguien. ¿Bien? ¿Tienes preguntas para mis respuestas? ¿Cómo hago todo esto? ¿Tengo que meter mis mensajes? ¿Tengo que contar mi historia? Y ahora, ¿cómo hago la interacción con el periodista o con quien esté interpelando sobre mi proyecto? Bien, lo primero que tienen que entender es que cuando ustedes interactúan con un periodista, deben tratar de tener su propia estrategia. El periodista viene con una estrategia. Ustedes tienen que tener la suya, si no los van a manejar. ¿Cómo hago eso? Bueno, con esta fórmula. Pregunta es igual a respuesta más 1. Parece muy fácil, pero siempre nos olvidamos. Nos hacen una pregunta y estamos acostumbrados a responder. Así nos enseñó el mundo. La educación nos enseñó así. En la escuela y en el liceo, sí, vamos a emprender el acelerador, nos enseñó así, pregunta-respuesta. Bueno, señores, acá no es así. Es pregunta-respuesta y mi mensaje. Y tienen que tratar de metérselo a fuego. Cada vez que ustedes les hacen una pregunta, tienen que sí contestar, pero siempre tienen que estar intentando mechar o meter su mensaje de alguna forma. Básicamente el periodista está allí para contar su historia. Ustedes tienen que contar la historia de su emprendimiento y tienen que pensar una estrategia para eso. Las etapas de inserción de un mensaje básicamente son 3. Introducir con el concepto central, apoyarlo mediante evidencias y fijarlo con anécdotas, datos o imágenes. Si nosotros queremos fijar un mensaje clave, tenemos que acudir a anécdotas, datos e imágenes que apoyen ese mensaje. La estructura de una noticia es así, es universal. Los periodistas van a intentar responder qué sucedió, quién lo hizo, cuándo, dónde pasó, cómo fue que pasó y por qué. Y esta es la contrapartida del vocero. Ustedes tienen que tratar de tener todas esas preguntas contestadas. Aunque sea mentalmente, si lo pueden preparar en un papel, tanto que mejor. Y si pueden armar un brief de esa entrevista, excelente. Pero ustedes tienen que tener una respuesta para todas esas preguntas. Y de hecho, cuando definan un comunicado para comunicar un lanzamiento, un emprendimiento, un producto o lo que fuera, en el inicio de ese comunicado, estas preguntas tienen que tener la respuesta. O sea, yo entre un titular, un copete y el primer párrafo de un comunicado, estas preguntas las tengo que contestar perfectamente. Porque esto es lo que el periodista va a buscar. ¿Y cómo podemos describir los mensajes claves? Los mensajes claves no pueden ser más de 3 o 4. Los mensajes deben apuntar a construir mi historia. Deben estar reforzados por frases, estadísticas, anécdotas y ejemplos que demuestren lo que yo estoy tratando de demostrar. Para que un mensaje tenga impacto debe ser repetido y no importa que ustedes repitan interminablemente ese mensaje, sobre todo en algunos medios lo vamos a ver, pero en algunos medios como la radio es clave y fundamental la repetición de los mensajes para que las audiencias realmente lo acuñen. Los mensajes deben ser simples, no pueden ser demasiado complejos y deben estar presentes en toda comunicación, no solo en la interacción con medios. No importa, si voy a hacer un folleto para comunicar mi producto, tengo que pensar cuáles son los mensajes clave de mi producto y tienen que estar presentes. No importa la plataforma, el mensaje clave siempre tiene que estar.
prepare su interacción con el periodista. Esa es la conclusión de esta sección y vamos entrando ya en las últimas. El perfil de los periodistas. Vengo, perfecto, Riley. ¿Cómo podemos describir a los periodistas? Bueno, básicamente son líderes de opinión. No solamente son líderes de opinión, sino que además se sienten líderes de opinión. Son personas que forman opinión en la sociedad. Son celosos frente a la información que publican los competidores, y acá está todo el tema de la exclusividad. Cuando uno va a dar una nota, la exclusividad es clave, sobre todo si quiere generar que le hagan una entrevista dentro de los medios que tienen mayor alcance. Buscan una noticia, buscan contar esa historia. De hecho, eso es el trabajo que ellos entienden que hacen, el hecho de la idea. Ellos andan en la vida tratando de encontrar y buscar historias interesantes para contar en su medio. Generalmente se inclinan por el cubrimiento de malas noticias, no son nuestros amigos, entiéndanlo. Tenemos que generar un ambiente de confianza, tenemos que hacerlos sentir cómodos, pero no caigamos en la trampa de que somos amigos. El off the record con los periodistas no existe. Cualquier cosa que yo diga en una entrevista, en una interacción con prensa, sea una llamada telefónica, en una interacción cara a cara, en un correo electrónico, cualquier cosa es plausible de ser publicada en un medio de comunicación. Sus misiones con el público, no con nosotros. Preparan la entrevista y vienen con su propia agenda y vienen con preguntas. ¿Por qué no tenemos que tener nosotros nuestra propia agenda? Y trabajan para una empresa. Al final del día, el medio de comunicación termina siendo una empresa con intereses económicos. Y no está mal que eso sea así. Pero tenemos que entender esa lógica. Durante la entrevista, cosas a tener en cuenta. Ser cuidadosos con el manejo del off the record. Nunca se deja estar en entrevista. Intentar siempre mantener una relación de confianza sin alterar los roles. Esto que hablamos de la amistad. Debemos asumir cierto rol de capacitador humilde. Y esto es muy importante. Sobre todo cuando estamos hablando de emprendimientos que hablan de innovación y que manejan temáticas que el periodista no tiene por qué conocer. Nosotros tenemos que ponernos la túnica de capacitador humilde. El periodista no lo podemos subestimar, pero no podemos tampoco pensar de que va a manejar ciertos conocimientos que en realidad no tiene por qué manejar. Entonces, siempre es importante decir, bueno, che, ¿esto querés que te lo explique? ¿Querés que te cuente esto? Esto a lo que hace referencias a tal cosa, sobre todo cuando utilizamos terminología técnica. Siempre escuche la pregunta y evalúe esa respuesta, siempre proporcione datos y muéstrase abierto. Y jamás se moleste si un periodista cancela y no podemos exigir ver la nota previo a que se publique. Sí podemos preguntar en qué momento se va a publicar. Y acá vamos a algunas diferencias importantes a nivel de los diferentes medios. Tomo solamente los medios tradicionales porque luego en el segundo módulo vamos a hablar de los espacios digitales, por lo cual es una dinámica completamente distinta y no quiero que se vayan, así que los mantenemos con esa incógnita. A nivel gráfico, reciba correctamente al periodista. Preparen, el periodista gráfico es el único que recibimos en nuestra casa. En la entrevista radial, salvo que sea un evento, en general vamos al lugar del periodista, al estudio. En televisión sucede algo bastante similar. En general, el periodista gráfico viene a nuestra casa. ¿Saben qué? Preparen eso. Hagan la gran Cristina Kirchner y preparen la escenografía. Sin ir, obviamente, a lo burdo de Cristina. Pero el tema de qué es lo que va a salir detrás, preparen el espacio que va a tomar, que el fotógrafo va a utilizar como encuadre. ¿Qué quiero transmitir? ¿Tecnología? Bueno, que haya una laptop, que haya un celular, que haya un robot, que haya... Bueno, preparen la escenografía. Ustedes tienen la posibilidad y la oportunidad de manejar ese tipo de cosas cuando el periodista va a su casa. Tómense el tiempo necesario para responder, nadie les está corriendo. Corrijan información equivocada, amplíen la información por correo luego de la nota. Siempre tomen nota de lo que noten la información con la cual no cuenten en el momento y recuerden enviársela luego. A nivel de radio, enfaticemos los puntos claves, elevando tono de intensidad. En la radio es el único medio en el cual repetir es estratégico para fijar los mensajes claves. Seamos breves y concisos, no hagamos silencios prolongados. Recurra al uso de analogías. Las analogías en radio son muy importantes para que los mensajes claves queden. Recuerden cuando ustedes están escuchando la radio, que en general comparten escuchar la radio otra cosa, trabajando. Y el uso, cuando uno escucha un cuento, una analogía o una metáfora, uno presta atención y eso le queda. Recurra al uso de analogías y repita 1000 veces el mensaje clave. A nivel televisivo, prepárese con mucha anticipación. Es el medio en el cual nosotros estamos más expuestos, por lo cual requiere más preparación.
No solamente preparación de lo que va a suceder ahí, sino en el tiempo previo, en la media hora previa, en la hora previa. Yo no puedo salir de una actividad y de una entrevista televisiva porque eso en la cara de uno se termina comunicando. Usted tiene que, el espacio previo tiene que utilizarlo para ir entrando en ambiente de entrevista. Cuide el lenguaje corporal, ni que hablar. Sea directo y conciso, diga lo más importante al inicio, no se olvide, no deje para el final lo que sea clave. Nunca, jamás mire la cámara, salvo que juegue en un cuadro de fútbol y le estén haciendo una entrevista porque sea jugador de fútbol. Realice pausas, mantenga actitud de entrevista y no se vista ni de blanco, a rayas o con joyas pesadas. Y bueno, los lentes de sol, ni que hablar, ¿no? Pero nunca está de más porque suele suceder. Los lentes de sol y los lentes reflejantes molestan y estos elementos básicamente los traigo acá porque cuando uno está en una entrevista televisiva, este tipo de cosas llevan la atención a cosas que nosotros no queremos que la audiencia atienda. Queremos que la gente nos atienda a nosotros y lo que estamos diciendo. No que tenga un diamante colgado del pecho o unos lentes colgados de la cabeza. Básicamente, haciendo un repaso final, los 10 mandamientos del vocero. Prepárese, transmita su mensaje, use herramientas, tómese el tiempo necesario para responder, trate de tener una actitud colaboradora, jamás mienta, sea amigable, sea noticia, no subestime ni a su audiencia ni al periodista y trate, sobre todo, de dirigir usted la entrevista. Muchas gracias. ¿Preguntas o dudas que les hayan quedado?